que los secretos le pertenecen a Dios, los revelados le pertenecen a sus siervos en el estudio de las Sagradas Escrituras. En teología bíblica y sistemática entendemos que aquellos que ignoran las grandes doctrinas y no tienen una estructura sistemática de su conocimiento doctrinal van a caer en grandes errores, van a caer en graves problemas. Y nosotros, al estudiar la teología bíblica, enfatizamos que no estamos interesados en conocimientos o posturas que no tengan su base en las Escrituras. Todas las grandes doctrinas tienen que tener su base en las Escrituras. Todo estilo de vida de un creyente que se diga seguidor de Jesucristo y bíblico tiene que tener su base en las Escrituras. El hogar, la familia, la crianza de los hijos, cómo se conduce en los negocios, cómo se conduce en la vida, todo tiene su base en las Escrituras. Cómo conducirse todos los días de la vida en lo privado y en lo ministerial tiene que tener su base en las Escrituras. Es imposible que estemos de acuerdo nosotros a menos que estemos de acuerdo con las Sagradas Escrituras. Tú tienes opiniones, yo tengo opiniones. Tú vienes de un país distinto al mío, tienes costumbres tal vez distintas a las mías, tu lenguaje hace uso del idioma en maneras distintas. Hablamos español los que estamos acá y ahora también hablamos inglés. Algunos hablan otros idiomas, pero el problema es que aunque hablemos el mismo idioma, el uso que se le da a un término de la Biblia en algún lugar distinto al nuestro nos hace tener grandes diferencias. Yo descubrí como centroamericano, alguien que nació en un país centroamericano, y en Estados Unidos me toca pastorear mexicanos, hondureños, nicaragüenses, salvadoreños, peruanos, argentinos, colombianos y bueno, caribeños, venezolanos. Y cuando uno trata de comunicarse usando el lenguaje que uno conoce, uno se da cuenta que los coloquialismos, los usos que uno le da al lenguaje difieren en gran manera. Y entonces resulta que estamos diciendo cosas a veces que ofenden a alguien sin que nosotros querramos hacerlo. Por ejemplo, en Guatemala, de donde yo soy, usted abre el periódico en la página social y en la página social usted puede encontrar una nota que dice: gran agasajo le dieron esta semana y participaron de un gran agasajo la familia tal por motivo del cumpleaños o por lo que usted quiera. En el uso que se le da a la palabra agasajo, del verbo agasajar, quiere decir una celebración, un convivio. Yo no sé cómo se usa en Venezuela, si lo usan, pero entonces resulta que en el uso que se le da acá en Estados Unidos debido a las diferentes regiones de Latinoamérica, alguien decía y me dijo una vez: pastor, fíjese que ahí en los curitos se estaban agasajando, me dijo. Y yo dije: ¿y qué tiene de mal? ¿Por qué no invitan? ¿Se da cuenta las risas que ustedes están soltando? Y después vengo a averiguar que agasajar en muchas regiones de México es el abrazo y beso sofocado y acalorado de un hombre y una mujer dándole rienda suelta a sus pasiones románticas. Eso es agasajo. Santo cielo. Entonces ahora entiendo la queja que me estaba dando, de que allá no sé quiénes se estaban agasajando. Entiendo entonces que eso es permitido solamente en el matrimonio, ¿verdad? Pero mire qué diferencia. En Guatemala, en las panaderías, a eso de las 3 de la tarde, usted puede ir y usted puede comprar una media docena de pirujos. Y usted se los come con frijolitos colados, ¿verdad? Mantequilla, una taza de café. Y entonces nosotros en las tardes, cuando yo visitaba a mi novia Mary, antes de llegar a su casa yo pasaba por la panadería y compraba
aunque una docena de pirujos y una barra de mantequilla y ya ellos ponían el café y qué felices todos comiendo. Entonces mi esposa una vez, ya siendo pastora de esta iglesia, le dijo a no sé qué hermana: ¿sabe qué es lo que a mí me gusta? Pero, ay no, me dan unas ganas. Un pirujo quisiera yo ahorita. Resulta que nuevamente en el uso de ese término en muchas regiones de México, pirujo es sinónimo de prostituto. Entiéndase, alguien que vende su cuerpo por placer al mejor postor. Y aquí pastora Mary diciendo que ella tenía ganas de un pirujo. Y pudiera pasarme, de veras, pudiera pasar, un día de estos voy a grabar solo por hacerlo, todas mis experiencias con el uso del lenguaje. Entonces, ¿qué es lo que hemos tenido que hacer? Aprender. ¿Qué quiere decir para ustedes esto? ¿Es malo para ustedes esto? ¿Qué interpretan ustedes por esto? Para que a la hora de predicar hagamos uso correcto del lenguaje y no estemos escandalizando a nadie, porque aunque para mí no tenga nada de malo, puedo estar ofendiendo a alguien. Diciendo esto, vuelvo a decir cuánta importancia es entonces que nosotros entendamos el uso del lenguaje bíblico. Por ejemplo, el domingo hablábamos, hace 15, todo el estudio se basó en yo soy la vid y ustedes los pámpanos. Yo fui a la iglesia y la primera vez que yo oí hablar de eso, que ustedes son pámpanos, dije, ¿qué es eso? Disculpen, pero en Guatemala el término pámpano no se usa. Mi hijo, córteme ahí unos pámpanos de loroco, ¿verdad? La ramita tierna. Y resulta que los que tradujeron la Biblia dejaron esos términos arcaicos que ahora no se usan. Y así hay mucha terminología que necesitamos conocer. Y no solamente necesitamos saber el lenguaje de los territorios bíblicos, necesitamos saber también el uso que se le daba coloquialmente o el uso que se le daba retóricamente a ciertos términos en aquellos lugares, en aquellas épocas, porque han pasado miles de años. Entonces, ¿qué importancia tiene para nosotros el estudio de los lenguajes originales? No voy a decir que tengamos que ser expertos en hebreo y griego, pero sí quiero decir que sepamos usar un buen diccionario bíblico del griego y del hebreo para poder profundizar. Ahora, la mayoría de las Biblias que circulan hoy, mi favorita sigue siendo Reina Valera, la Biblia de las Américas, pero hoy día se usan mucho las Biblias parafraseadas. Y el problema de las Biblias parafraseadas es que le dan mucha libertad al que la está parafraseando. ¿Qué es lo que quiere decir? Y entonces, honestamente, muchas personas hoy, inclusive predicadores, están usando las Biblias parafraseadas, porque supuestamente es un lenguaje mucho más fácil de entender a las personas que hoy por hoy tratan de entender el mensaje bíblico. El problema es las libertades que se toma el parafraseador a la hora de hacerlo, y honestamente muchas de estas Biblias pierden la fuerza. Entonces yo sigo tomando como base la Biblia Reina Valera del 60, combino, gracias a Dios tengo la oportunidad de combinar también con la King James. No uso la King James arcaica, pero estoy usando la King James moderna, la cual tiene mucho apego a los lenguajes originales. Entonces, ¿teología qué? Bíblica. Tú estudias teología, sí. ¿Qué teología? Bíblica. ¿Por qué bíblica? ¿Por qué sistemática? Porque solamente en el orden sistemático de las doctrinas y el orden sistemático del estudio de la Biblia puedo yo tener fundamento para poder saber qué es lo que se enseña, qué es lo que creo, a la luz de tantas doctrinas que salen hoy. Entonces, voy a repasar cosas importantes. La inspiración de la palabra de Dios, la inspiración divina,
de la Biblia es importantísimo. ¿Por qué? Porque la Biblia reclama ser la palabra de Dios. Recuerden que todavía no les he citado textos, ¿verdad? Todavía estamos hablando en la lógica deductiva que nace en la existencia de Dios a la luz de la evidencia de observación en el universo, diseño, propósito, diseño inteligente, código complicado, un código complejo que implica información. La materia y la energía no son suficientes sin información. Pero bueno, llegamos a la necesidad de una revelación y llegamos a la importancia de que esa revelación se dé en forma escrita, y llegamos al hecho de que la Biblia reclama ser la revelación de ese Dios. Pero entonces, inspiración divina es la palabra que se le da al hecho de que la Biblia sea la palabra de Dios, que Dios habló, Dios respiró, Dios le dio hálito al que estaba escribiendo, sin eliminar su personalidad, le dio la revelación perfecta, inconmovible, autoritativa, infalible de la revelación divina. Es importante porque todas las grandes doctrinas, todas las grandes verdades que fundamentan las enseñanzas de la iglesia tienen su base en la Biblia. Amén. Tú tienes una enseñanza, ¿en qué verso te estás basando? No lo tomaste de la Biblia, no me interesa. O sea, me interesa porque respeto tu opinión, quiero oír qué opinas, pero si no estás basado en la Biblia, te cuento que no es tan importante para mí, es decir, no lo voy a usar como fundamento. Y ese es el peligro de aquellos que no se fundamentan en la Biblia. Estamos en tiempos cada vez más terribles porque muchos se están tomando la libertad de fundamentar sus opiniones basados en eso, sus opiniones, no en la autoridad de la Biblia. Por ejemplo, recuerdan que les dije que uno de los predicadores que yo más he admirado en la vida, que más me ha bendecido, me ha inspirado, que he hecho viajes, que he gastado cantidades en avión, en hotel, en restaurantes, y que he estado por tanto tiempo reconociendo sus dones y la importancia de sus enseñanzas porque han bendecido mi vida. ¿Cuántos saben que yo también me alimento de palabra y tengo mentores y gente de la cual he aprendido y sigo aprendiendo? Gracias a Dios por ellos. Pero con gran dolor les reporto que este gran siervo de Dios, que lo sigue siendo, ese es el asunto. Somos maduros lo suficientes para decir, sigue siendo un siervo de Dios, pero equivocado en algunas cosas. Esto solamente fundamenta el hecho de que de verdad no hay perfecto, de que todos son seres humanos, por eso no hay que endiosar al hombre, y por eso lo único que debemos tener siempre como base es la Biblia. Me perdonas, pero cuando a él lo entrevistan en uno de los más importantes periódicos modernos de hoy en Estados Unidos, y lo entrevistan a la luz de todos los cambios que se están dando socialmente en Estados Unidos, y le preguntan acerca del homosexualismo, le preguntan acerca de las posturas de la iglesia acerca del homosexualismo. Dijo cosas muy importantes en las cuales estoy de acuerdo. Él dijo, si tú quieres creer lo que quieres creer, allá tú, pero no vengas a mi iglesia, no vengas a mi congregación a querer cambiarme a mí. O sea, tú no puedes forzar a una congregación a que predique lo que tú quieres que predique. Si no te gusta, busca otro lugar, pero no pretendas cambiar la congregación y lo que cree. Ahí le dije un amén, por supuesto. Nosotros nos fundamentamos en la palabra de Dios. Si alguien quiere otra opinión, es libre de buscarla. Nuestra opinión va a estar basada en la Biblia, la palabra de Dios. Pero lo siguiente que dijo me duele, me molesta, y lo hace para mí un error. Él dijo, mi posición, mi postura acerca del homosexualismo ha evolucionado y sigue evolucionando.
¿ok? Aquí solamente levanto las antenitas de vinil y digo, ¿qué quiere decir con eso? Y dijo, yo le aconsejo a los homosexuales y lesbianas que busquen una iglesia donde los reciban y donde los atiendan y donde les ayuden. Hay de todo, para todos. Gran error. ¿Por qué? Suena bien, ¿verdad? Suena como decir, pues sí, cada quien que tome su lugar. Pero ¿cuál es nuestra postura? ¿Qué le dijo Dios a Ezequiel? Cuando yo te diga que amonestes, es decir, tú no vas a decir tu opinión, tú vas a decir la opinión de Dios basada en las Escrituras. O sea, ¿por qué voy a tener interés yo de ir a una iglesia a oír a un pastor para que él me diga su opinión? Qué cansado, hermanos. La vida es muy corta. No, yo quiero aprender de la Biblia. Quiero que me digan la verdad. Dale uno de estos, mira. ¿Dónde me quedé? Hermanos, ¿quién me devuelve a mí media hora de mi vida? ¿Quién me devuelve a mí una hora de mi vida? No sé si me doy a entender. Para mí esto es sagrado, es de vida o muerte. No se trata de filosofía, se trata de la verdad del Dios de la Biblia. Entonces, ¿cómo le puedo decir a un homosexual que se busque una iglesia donde le den por su lado? Que tiene derecho de ir y que hay iglesias que acomodan su manera de pensar. No. Cuando yo le diga al impío, impío morirás, tú lo vas a amonestar de mi parte. Si él pierde su alma por no hacer caso, pues la culpa la lleva él, pero tú libraste tu alma porque tú le dijiste la verdad. Mi consejo jamás sería, búscate una iglesia donde te digan lo que tú quieres oír. Mi consejo sería, la Biblia dice que el homosexualismo es pecado. La práctica del homosexualismo es condenado, es antinatural, va contra el diseño, va contra la naturaleza. Es un problema espiritual, es un problema de percepción, es un problema de conceptualizar tu propia sexualidad. Por ejemplo, si el gato se cree perro, ¿verdad? Y empieza a ladrar, pues nosotros, ¿qué decimos? ¿Verdad? Tiene problemas porque él es gato, pero dice que es perro, ¿verdad? Entonces, de la misma manera, si la naranja dice soy manzana, ahí ya estoy haciendo un antroformismo. Pero cuando vamos a aquel que dice yo soy hombre, pero quiero ser mujer, o me siento mujer, o soy una mujer dentro del cuerpo de un hombre, va contra el diseño, va contra ese concepto. A esa persona se le dice, si tú, se lo voy a decir de esta manera, que entra un hombre a un manicomio y encuentra que hay un pobre hombre subido en un poste y se ve que está cansadísimo y apenas a duras penas se sostiene ahí arriba, y cuando ya está perdiendo la fuerza y se está soltando, vuelve a subirse y se agarra duro, y él le pregunta a uno de los que trabajan allí, ¿qué le pasa a ese pobre hombre? Y él le dice, es que él se cree foco del alumbrado eléctrico, ¿verdad? Y dijo él, no, se va a golpear, por favor, bájenlo. Y entonces el otro le dice, no, porque entonces, ¿con qué nos alumbramos? Ok, ¿por qué nos da risa, señores? Porque está fuera de la realidad. La mente está engañando, esa mente está fuera de secuencia con lo natural. Hoy día estás mal.
Dios te hizo hombre. Tienes los órganos de un hombre. Eres un hombre. Ahora, ¿estás confundido? ¿Estás poseído? ¿Estás afectado? Lo que tú quieras. Pero esa es la postura de la Biblia. Mire pues, y tenemos que ir a las grandes doctrinas. Pero solamente estoy diciendo esto porque entonces el consejo de este varón a quien yo le decía que admiro, lo sigo admirando, es un gran ejemplo en muchas áreas, pienso que está equivocado y ojalá que no muchos sigan su ejemplo, porque no podemos decirle eso a una persona que necesita la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Tentaciones todos tenemos. Pienso que puedo ir más profundo a ese tema en otro día. Solo lo usé como un ejemplo y al terminar esta grabación vamos a dar más tiempo para preguntas en esa área. Continuemos rápidamente porque el tiempo avanza. De ahí la importancia entonces de que teología bíblica nos lleve a entender que la Biblia no es un libro cualquiera, sino que es la palabra inspirada por Dios, infalible, autoritativa, de manera que sobre ella descansan los fundamentos de la doctrina de la iglesia. Y si no se tuviera eso, si no se tiene el fundamento de la Biblia, entonces ¿sobre qué se basa la fe de los creyentes y sus doctrinas? ¿Sobre las opiniones de quién? Si la Biblia no es la palabra de Dios, entonces es solamente otro libro de filosofía, nada más. Si la Biblia es un libro común y corriente, entonces ¿cómo se va a poder basar en ella? ¿Quién sabe si en ella hay verdad? ¿Quién sabe si en ella hay principios eternos para fundamentar doctrina? Muchos han escrito distintos libros y son hombres que escribieron libros, que tienen fama, que los usan grandes religiones, pero que no han logrado sobrevivir a la prueba, no han podido sobrevivir al test de los siglos, de la ciencia, del estudio y de la realidad. Mahoma escribe el Corán, tremendos errores, ya hablamos de eso. José Smith escribe el libro de los mormones y sabemos tremendos errores. Carlos Russell escribe los escritos de los testigos de Jehová, tremendos errores. Mary Baker escribe los libros que se usan en la ciencia cristiana, tremendos errores. Es decir, la inspiración de la palabra de Dios tiene que sobresalir por encima de todos esos libros, tiene que pasar la prueba de la ciencia, tiene que pasar la prueba de la espiritual prueba. No quería ser redundante, estaba buscando qué otra palabra, ¿no? Tiene que pasar la prueba de la espiritual prueba a través de la profecía, a través de lo que dice, y que junto al final tiene que dar un veredicto total, contundente de verdad. Y estos libros, como hemos estudiado anteriormente, no lo son. Tenemos una interminable cantidad de libros y todos ellos fallan. Entonces es importantísima la inspiración divina de la Biblia. La inspiración, vuelvo a decir, quiere decir el aliento, el respiro, el soplo de Dios. Y como estamos repasando, la inspiración es divina y no meramente humana. Ahora espero que hayan estudiado sus materiales y sepan no solamente describir qué quiere decir, pero por qué es importante decir. No es meramente humana, es divina. Hay una gran diferencia ahí. La inspiración de la Biblia es viva y no mecánica. ¿Qué quiere decir y por qué es importante? La inspiración de la Biblia es única y no común. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es algo común? ¿Qué es algo único?
¿Cuál es la diferencia? La inspiración de la Biblia es completa y no parcial, es decir, toda la escritura, todo libro, toda coma, toda tilde, todo punto. La inspiración es total, no parcial. Y por último, la inspiración de la Biblia es verbal y no conceptual. O sea, Dios no inspiró conceptos, inspiró palabras. Mis palabras no pasarán. La explicación de lo que quiere decir cada una de estas cosas es importante. En el repaso que estamos haciendo, al terminar el examen de hoy, al terminar vamos a tener otras preguntas, vamos a tener otros conceptos para darles, porque la semana que viene vamos a entrar al estudio del canon bíblico. Así es que voy a orar por ustedes. Si no estudiaron, no sé, persígnese, encomiéndese al santo de su devoción, lo que usted quiera, porque a ver cómo le va. Amén. Padre, gracias, Señor, en esta noche. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tus bondades. Permite, Señor, que cada uno de los que estamos acá podamos seguir siendo edificados, fuertemente establecidos por tu palabra, por tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Luis